Regresamos, argumentos. El doctor Claudio Fermín está en nuestros estudios, nos da su visión como sociólogo, como político de larga trayectoria en nuestro país. Ha vivido diferentes etapas de este panorama político nacional y también su visión, ¿no?, de la geopolítica, de lo que ocurre en el mundo. Son momentos difíciles, complejos, donde la polarización está presente no solo en Venezuela, sino en el mundo. Las políticas de Donald Trump sin duda también han marcado este año 2025, su forma de hacer política, su forma de relaciones diplomáticas o de negociar son muy diferentes a las que hemos visto en el pasado con presidentes de Estados Unidos. Incluso en comparación con su primer mandato, pues notamos que en este segundo ha sido más fuerte, una política de negociación muy dura, con muchas amenazas también, no solo a Venezuela, sino con diferentes países del mundo. E incluso dentro de su país también se han realizado diferentes manifestaciones. Y esto pues también genera incertidumbre porque para muchos países es difícil anticipar cuáles van a ser sus próximas acciones o jugadas, no solo con el tema político, sino también con el económico arancelario. En fin, entonces estamos como los países del mundo así, en la espera de qué va a decidir Trump, qué va a hacer Trump y cómo impacta a los países. Para ningún país, pequeño o grande, débil económicamente o poderoso económicamente, para ningún país ha sido fácil coexistir y convivir con Donald Trump. Para ningún país. No lo es fácil para China, no lo es fácil para Rusia, no lo ha sido fácil para la Unión Europea, que en ocasiones luce como la sombra, como el eco de lo que Trump diga, cuando esa Unión Europea fue construida y fue concebida para darle fuerza a los países europeos y no para hacerlos débiles. Entonces no es fácil coexistir con Donald Trump. Yo recuerdo que en 2015 el presidente Obama ya, que a mí me duele mucho porque lo hizo un demócrata y yo siempre, o mejor dicho, yo fui de esa cultura que lograba hacer un deslinde entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, porque lo veía en sus conductas, en sus declaraciones. Partido Demócrata más tendiente a los trabajadores, defendiendo a las minorías, luchando en contra de la discriminación racial, el Partido Republicano más de las élites. Entonces, a mí me sorprendió mucho cuando Barack Obama declaró el 2015 a Venezuela como una amenaza terrible para la seguridad de los Estados Unidos. Me dio mucha tristeza ver a un dirigente del Partido Demócrata cometiendo ese acto de agresión contra Venezuela. Imagínate tú, 2015. A veces no se conseguía en Venezuela papel sanitario, los anaqueles estaban vacíos, los apagones eran muchísimo más frecuentes que lo que son hoy día ocasionalmente. Es decir, una situación terrible, con unos salarios de hambre, con una conflictividad extrema entre nosotros. ¿Qué amenaza podía ser un país que no era capaz ni siquiera de proveerle a su gente papel toalé? ¿Qué amenaza podía ser un país que no estaba en capacidad de tener empleos dignos para sus trabajadores? O que nuestros propios soldados y tenientes y sargentos tenían que salir a la calle a ver cómo se hacían de su comida porque no les daban las provisiones. Entonces siempre me pareció una agresión innecesaria lo de Obama, pero una cosa abstracta. Sin embargo, Trump le fue poniendo rostro a esa agresión. Cuando hablaba de lo del Tren de Aragua, es decir, toda Venezuela era el Tren de Aragua. El Tren de Aragua no solamente ya ha sido proscrito y eliminado, pero yo veo que en los Estados Unidos se presentan a cada rato, Dios los ampare, a esos amigos, a ese pueblo noble, Dios ampare ese pueblo. Pero todos los días uno ve una plovamentación en un liceo, una plovamentación en una carretera, un secuestro y unos asesinatos. Es decir, 40.000 cosas ocurren todos los días. Pero se ha satanizado al migrante, especialmente el venezolano, así como en Estados Unidos y en otros Atentados países de en todas América partes, Latina. Empiezan a Rosa. decir, no, los venezolanos son del Tren de Aragua. Pero después que el Tren de Aragua ha sido disminuido y excluido y proscrito y encarcelado, los que ellos dicen que son del Tren de Aragua. Sin embargo, uno ve que siguen ocurriendo esas cosas y no solamente que no aparece un solo venezolano, y mucho menos el Tren de Aragua, sino que no hay ningún emigrante. Es una cosa curiosa. Bueno, pero él logró imponer la narrativa del Tren de Aragua, logró imponer la narrativa
Después que en Venezuela habíamos liberado a la gente de los manicomios, de los psiquiátricos, enfermos mentales, malhechores, y los habíamos soltado dentro de Estados Unidos. Después, y con mucha vergüenza, eso lo repetían como unos loros algunos venezolanos. Después logró imponer, que esa fue más popular todavía, lo del cartel de los soles. Y pasó el tiempo y después de esa ofensa contra todos nuestros oficiales y cadetes y familias de los oficiales, después de esa cobardía, porque si usted sabe que el coronel o el coronel fulano de tal es un traficante, denúncielo, como pudo haber sido un banquero, un político, un gerente de un banco que lave dinero, un político que apruebe leyes a favor de los traficantes. Denúncielo, no, pero no denunciaban a nadie, pero creaban la narrativa. Les fracasó porque no pudieron demostrar nada. Se fueron ahora por el Estado narcotraficante y hasta las propias Naciones Unidas, han demostrado cómo el 85% de la droga que llega a Estados Unidos llega por el Pacífico, llega por México. Así que Venezuela, primero, no produce droga, es una vía de tránsito. No podemos romper el mapa y no podemos eliminar nuestra cercanía con Ecuador, con Perú, con Bolivia, con Colombia, que producen droga. Y no podemos eliminar nuestra vía al Atlántico, que es lo que buscan estos países. Pero entonces hemos recibido muchas agresiones que han pasado ahora a las agresiones militares y lo de la CIA, que podemos comentarlo en el próximo segmento. Así es, porque ahí está la musiquita sonando y tenemos que cumplir con un compromiso comercial, pero ya regresamos con más argumentos.